Bienvenidos a este espacio, su espacio, un rato de armonía. En el episodio de hoy quiero hablarles de un tema que este último mes, donde justamente inicia la estación del otoño, puedo lograr ver las entrañas de lo que el desapego es. Y muchas personas llegaron a mi vida para mostrarme esto, y así es también como se fueron otras, para enseñarme todo lo que envuelve este tema tan importante que es el desapego. Comencemos definiendo lo que el apego es, que es un estado emocional de dependencia a una cosa, a una situación o persona. El primer en definir este concepto es el psicólogo John Bowlby, que de acuerdo a él, la conducta del apego tiene dos funciones básicas. Una función biológica, que es obtener protección para asegurar la supervivencia del ser humano, y la otra de carácter más psicológico, que se trata de adquirir seguridad. Eso es muy claro, ya que nosotros como seres humanos nacemos dependientes de los demás para nuestra supervivencia. Y el apego es bastante importante, sin embargo, este no es el tema principal, ya que hay bastantes teorías del apego y las pueden investigar, y quizás se hable de este tema en otro episodio, pero ahora es momento de hablar de lo que el desapego es. De acuerdo a la Real Academia Española, el desapego es la falta de afición o interés, alejamiento y desvío. Vamos a entrañarnos en esta parte del budismo, porque entonces el budismo tiene otra propuesta para nosotros. El apego desde el budismo es entendido como una manera de condicionar al otro, que se crea a través del sufrimiento y se convierten en emociones de malestar para el ser humano que lo viva. Antes de poder contestar a la pregunta, oye, pero ¿cómo es que yo puedo desapegarme? ¿Cómo es que no tengo que sufrirlo? ¿Cómo es que se tiene que vivir? Porque puede que esas sean las preguntas que aparezcan con este tema. Quiero primero exponer y presentar un ejemplo que les permita a los que están escuchando el poder visualizar afuera en el macrocosmos el cómo nos muestra la Tierra ese elemento tan importante en nuestra vida que nos viene a enseñar, y verlo en nosotros como microcosmos. Entonces podemos irnos a la temporada en la que nos encontramos. Aunque puede llegar a ser como diverso, empieza a hacer un poco más frío durante estos días de noviembre. También lo podemos relacionar justamente que la estación que ahora tenemos es la del otoño. Y entonces, como ya les he platicado en otros episodios, me puedo basar en la teoría de la medicina tradicional china, que justamente nos enseña a fluir con la naturaleza y comprender estas dinámicas que se nos presentan en la vida, de la energía, y cómo nuestra energía vital o chi se atañe a estos movimientos que nos da la Tierra y el universo en nuestro cuerpo. Entonces, esta época en la que nos encontramos está para tres cosas. Primero, para relacionarse de otra manera con el entorno en el que uno se encuentra, poder hacer una introspección y profundizar en cómo es que nos encontramos. El preguntarnos, ¿cómo estás el día de hoy? Oye, Brenda, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Y por último, pero no menos importante, desechar lo antiguo, lo obsoleto, lo que ya no es necesario en tu vida. Entonces, justamente es una temporada que uno debe prestar atención a los pulmones y a nuestro intestino grueso, que son los órganos que justamente les platicaba, que están relacionados con el metal, que el elemento cuya energía se manifiesta en el otoño.
Esta temporada justamente es de reflexión y desapego. Es por eso que me he tomado el atrevimiento de hablar de este tema, porque yo lo he vivido. Y saben que yo siempre platico desde mi experiencia, desde lo que sé y desde lo que conozco. Y entonces comienza esta temporada del otoño, empiezan a madurar los últimos frutos y empiezan a caerse las hojas de los árboles. Entonces podemos ver esta ciclicidad que hay desde la primavera, que es como de renovación, el verano de plenitud y alegría, y el otoño de madurar y de concretar o culminar, así como de soltar y sembrar nuevas semillas para lo que se viene. Entonces, podemos observar a los seres humanos y conforme vaya platicando esto, me gustaría que se hicieran como una visualización en su mente y puedan entender esto, porque entonces podemos irnos a lo cotidiano. Hay personas que no les gusta el frío, que prefieren el calor que el frío, porque el frío pues justamente es como un clima que no es cómodo, en donde uno se tiene que tapar, uno a lo mejor cambia sus cuidados y ahí podemos ver el descuido que puede haber en el ser humano del pues no me quiero cuidar o soy joven aún, o otros tantos con mayor experiencia es como no, pues es que hay que taparnos bastante bien porque aunque me tape yo me sigo enfermando. Entonces, a lo mejor unos se descuidan y otros se cuidan de más porque ya conocen que durante esta temporada pues les da alergia, que salen el fluido nasal, a lo mejor se exacerban las enfermedades respiratorias. Pero es por eso que debemos entender que debemos abrirnos a la armonía del mundo y conectar con los ritmos de la naturaleza. Ir percibiendo esos cambios que se encuentran y que empiezan a transcurrir. Y entonces, justamente esta temporada son momentos perfectos para ir hacia adentro, interiorizar y soltar. Entonces, vamos a entenderlo en los árboles. Si han podido lograr ver los árboles, las hojas empiezan a caer como mencionaba. También la savia de los árboles se retira de las hojas y las ramas y vuelve hacia las raíces. Es como un proceso de soltar, pero lo esencial regresa. Así como algunos animales disminuyen su actividad. Precisamente cambia el horario y anochece pues más temprano y se vuelve al frío. Entonces se asocia tradicionalmente a la melancolía. Se retira uno del mundo exterior física y psicológicamente y nos volvemos hacia el interior. Porque por el mismo clima que se encuentra, decidimos pasar más tiempo en casa, menos al aire libre, estamos dedicados a actividades que sean quizás menos energéticas como en el verano. Por eso es que se puede exacerbar actividades como leer, conversar, las bebidas calientes y bueno, también es como muy asociativo a esta temporada de la Navidad. Y esta estación justamente nos permite ver eso, esta relación entre la muerte y el renacimiento. Porque es así como el ser humano puede llegar a percibirlo. Quizás dice, no, pues se caen las hojas, qué bonito, los colores. Pero también viene una sensación quizás de volver a recordar a aquellos que ya no están, aquellos que ya se fueron, o aquello que extrañamos y tuvimos la añoranza de vivir. Entonces, en esta temporada las personas se vuelven más melancólicas, tristes, y comienzan a mirarse. Comienzan a mirar todo aquello que cultivaron durante el año en las otras estaciones y perciben que ya no es lo mismo, que ya no se sienten iguales. Pero, de acuerdo a Buda, nuestra existencia es tan transitoria como las nubes del otoño.
es una perfecta temporada para liberarnos de aquello que realmente no necesitamos, así como los árboles se deshacen de esas hojas que a lo mejor ya no eran tan buenas o ya era necesaria soltar. Aquello que ya no se necesita, el ser humano puede aprender de eso, pero no se malentiende a que uno tiene que soltar y ser agresivo y decir, ¿sabes qué? Ya la chingada, ya no quiero nada, porque podemos llegar a ser violentos en esos actos. Porque escuchamos en algún día que alguien nos dice, ay, es que tengo que soltar, pues sí, ya voy a tirar todo lo que ya no me sirve, ya no le voy a hablar a tal persona, ya voy a terminar mi relación. Y entonces se vuelve un acto muy violento para la persona que lo está viviendo. Y no debería de ser así, ¿no? Se puede vivir este proceso con tranquilidad, con calma, con templanza y claridad. Y no desde este acto de decir soltar y soltar y soltar. Porque justamente esto nos permite crear algo nuevo. Y estas dos temporalidades que se vienen del otoño y el invierno a la par, son temporalidades que nos permiten eso que ya soltamos, pues en el invierno ahora es momento de descansar y relajarnos para volver a activarnos en la primavera. Pero eso que se suelta, pues es un acto para la persona que lo decide, para entonces crecer algo nuevo. Y si decido soltar quizás el miedo, entonces puedo construir la voluntad. No a lo mejor decir, pues lo suelto a medias, o nada más tantito, o a lo mejor digo, pues sí, lo voy a soltar, pero ni sé por qué, ni para qué, ni cómo, y realmente no se hace el proceso o no se vive de la manera adecuada. Y justamente se desprende aquello que no es esencial. Nos corresponde soltar lo que ya no necesitamos, desapegarnos de las formas de ser que ya no dan fruto, encontrar un lugar de calma interior, un lugar armonioso y prepararnos para empezar de nuevo. De manera agradecida, porque justamente el despedirse puede ser una vivencia que puede ser de manera genuina, con agradecimiento y responsabilidad por la elección que uno toma, porque a fin de cuentas es una elección. Y esto nos va a permitir crecer, como lo mencionaba. Entonces, justamente, todo este proceso que podemos ver en la naturaleza, el ser humano lo puede adaptar a su vida cotidiana. Retomando justamente esta propuesta budista, el apego es una expresión de inseguridad. Entonces, justamente la ley del desapego nos indica que debemos renunciar al apego que tenemos por las cosas, por ideas, por personas, que eso no quiere decir que se renuncie a las metas, no se renuncia a la intención, sino más bien al interés. Y aunque parezca ser como algo tan sencillo, de repente puede ser un tanto complejo el comprenderlo y aún más llevarlo a cabo. Y algo que debe quedar muy claro es que en el mismo momento en que se renuncia al interés por el resultado, no se desliga del deseo, porque a veces lo confundimos con la necesidad que nos conduce a perseguir metas que realmente no nos satisfacen. Más bien, lo que se hace con el desapego es adaptar una actitud más relajada y pueda resultar aún más fácil conseguir o vivir aquello que se desea. Y sienta sus bases en la confianza de nosotros mismos, mientras que el apego se basa en el miedo a la pérdida y a la inseguridad. ¿Y qué pasa cuando nos sentimos inseguros? Hay posesión, hay una posesión del otro o de tal idea. Uno se apega a las cosas, a las relaciones o a las personas. Y mientras uno más desarrolla ese apego, más se acrecienta ese miedo a la pérdida. Y ese miedo no solamente afecta al estado emocional de quien lo vive, sino también a llevar ciertos patrones de comportamiento que no sean funcionales para nuestra vida.
desarrollar un apego enfermizo a las cosas, como a las personas, como a ciertas ideas, porque a lo mejor uno puede escuchar apego y no lo puede visualizar. Apego a alguna cosa. Es que tal persona me regaló este collar. Y entonces, como no puedo soltar a la persona, pues tengo que tener este collar porque me lo regalaron. Aunque a lo mejor esa relación ya terminó, o porque a lo mejor incluso la persona ya no está en mi vida, o falleció. Pero entonces uno se apega a eso por mucho tiempo. Quizás en el duelo uno pueda entenderlo y ser al principio está bien, ¿no? Puedes vivirlo. Quizás eso te ayuda a recordar a la persona si es que fue una pérdida, digamos, en este plano existencial. Y es entendible porque es un proceso que se vive de diferente manera. Pero a los años uno ya no puede deshacerse de ese objeto, porque entonces uno cree que cuando uno lo tiene, solamente así vivirá en la memoria de esa persona. Y esa es una idea que no permite al otro, pues, crecer y se estanca. Un apego a una idea incluso es como todas las personas me van a hacer daño, me van a lastimar, porque hubo alguien que me lastimó una primera vez y entonces crezco con esa idea y creo una coraza en mi corazón para que nadie entre ni penetre. Y de repente llega una persona que me demuestra lo contrario, pero yo estoy tan apegada a esa idea o apegado que no permito abrir mi corazón. Entonces, más allá de a lo mejor dañar al que lo está dando, se daña uno a sí mismo. Y claro, también se pueden caer en estos patrones, en pues la manera en que uno se relaciona. Pero el desapego implica no depender de lo que tenemos o de esa persona con la cual se ha a lo mejor establecido un vínculo afectivo. Y algo muy importante, porque es muy difícil quizás el ver la dimensión entre cuál es la diferencia entre el apego y el amor. Pues el desapego no significa no amar, sino ser autónomos, liberarse de ese miedo a la pérdida de comenzar o simplemente disfrutar lo que se tiene con la persona que uno ama. Tampoco significa dejar de disfrutar y experimentar placer, sino todo lo contrario, es comenzar a vivir de manera más plena, porque esas experiencias que se viven dejan de estar ensombrecidas por ese temor a que alguna vez eso se va a perder. Entonces podemos entender que el budismo justamente persigue esta ideología para que el ser humano deje de sufrir, porque es un sufrimiento. Y recordemos que el Buda habla justamente del vivir sin sufrimiento. Y por eso es que quiero aclarar justamente esta significación que hay entre qué es el amor y qué es el apego. En donde el apego justamente solo piensa en liberar el sufrimiento y alcanzar la felicidad para la familia, amigos, parientes y otros cercanos. Nunca piensa en liberar a los enemigos y otros seres del sufrimiento. El amor, en cambio, no solamente crea esta separación entre los enemigos y los amigos, solo busca liberar a todos los seres por igual del sufrimiento y alcanzar esa felicidad. Ese es un amor puro, un amor verdadero. Y justamente el resultado de ese amor es la alegría, la tranquilidad. Y de repente puede verse que lo otro es lo negativo. Entonces, si algo es muy importante retomar de estas últimas palabras es que el sufrimiento no debería de existir en el ser humano. No debe existir porque entonces uno no puede vivir las cosas con plenitud y no puede vivir en lo que pues está eligiendo en su presente. Antes de comprender o de llegar a conocer y compartirles cómo es que se puede vivir el desapego de manera plena, lo primero es que se debe de entender qué pasa si yo elijo el camino del apego. Ese apego
que me causa daño, ese apego que me está causando un sufrimiento. Porque podemos ver que el pulmón, que es el elemento que se deja inundar por la tristeza, si es que se exacerba justamente esa emoción, se guarda en el cuerpo. Y puede verse por muchas cuestiones. El apego a no expresar, a no soltar. Y el soltar justamente es el decir, quiero vivir mi tristeza y la voy a vivir de manera plena, expresándolo, compartiéndolo, viviéndola. Y entonces se guarda. Y eso no se suelta. Y se convierte en un rencor. Otras maneras pueden ser el estar con una persona que no nos permite crecer o el crear relaciones con otras personas, porque claro, está envuelto en las relaciones afectivas que uno tiene, pero puede verse quizás en el núcleo familiar, en la manera en que uno construye una relación de pareja y además en los amigos que uno tiene, ¿no? Y si hay personas que en nuestro alrededor no nos permiten crecer, pues simplemente el soltar y avanzar, sin la necesidad del reclamo, el enojo y el rencor en nuestra vida. Y entonces, justamente, si esto no sucede, pues la persona se atiene como a una idea, a este temor, a esta inseguridad, a la incertidumbre de no saber qué pueda llegar a pasar. Porque aunque de alguna manera elija eso, pues claro que va a ser complicado. Claro que va a ser difícil el poder primero reconocer que sí, uno vive apegado a algo o a alguien, a una idea. Entonces, justamente eso puede equipararse a una enfermedad, como la gripe, la tos, los pulmones no se encuentran en buen estado, no se puede respirar bien y algo más profundo como el cáncer de pulmón. Y justamente quiero recomendarles un video que es del canal de YouTube La Raíz y la Memoria, que se llama La Tristeza y el Cáncer de Pulmón, para que quizás uno pueda ver y profundizar en este tema y se pueda comprender el por qué es que se desarrolla ello y el cómo construir esta expresión de la tristeza y que no se tiene que vivir en la tristeza, pero se vive y se suelta, comenzando por actos que a continuación les quiero compartir. Porque a partir de las acciones, de esos cambios que uno puede elegir en su vida, puede ayudar mucho a sus pulmones, que sí es un órgano frágil y es muy sensible al frío, justamente, y agregamos las bajas temperaturas, pues da tos o problemas respiratorios, y agregándole la parte emocional, pues aún más. Entonces, ¿cómo se puede empezar a vivir esta plenitud del desapego? Y quizás no es como una regla, no es como una ley, es algo que les quiero compartir porque es así como yo lo puedo llegar a hacer. Lo primero es reconocer que uno se ha apegado a algo o a alguien y decir que lo ve, que lo siente. Preguntarse cómo es que eso afecta en nuestra vida. Cómo es que el apego a esta persona, a este objeto, a esta idea, está afectando a mi vida. Porque como mencionaba al principio, y de acuerdo al psicólogo Bowlby, hay apego que es sano, que se puede aprender y se puede desarrollar, y ese es un apego que nos permite crecer, porque en algún momento nos ayuda a sobrevivir, y está bien, porque somos seres sociales. Sin embargo, si ese apego que yo tengo me está causando daño, me está lastimando, me está haciendo mal, entonces uno puede a lo mejor primero ir al pasado, ¿no?
como recorrer, hacer una historización de aquello que se vivió y cómo es que en ese momento me afectó. Y después ir al futuro y poder visualizar aquello que pues nos va a traer el apego hacia eso que se tiene. Y si el resultado, lo que uno puede llegar a ver durante esa reflexión no es de nuestro agrado, nos provoca tristeza, nos provoca frustración, entonces la persona puede tomar una elección y decidir soltar. O a lo mejor trabajar un poco más, o a lo mejor seguir con eso. Pero entonces se tiene que uno responsabilizar de la elección tomada. Si uno decide soltar, puede ser que el proceso sea diferente, puede ser como justamente un duelo, porque a fin de cuentas se pierde algo o alguien de cualquier manera. Y entonces uno puede despedirse de aquello que uno está dejando ir. Y puede ser un acto muy amoroso, porque justamente eso que se suelta es con una condición de crecer y no de pues estancarse. Y al momento de despedir uno puede ser agradecido con aquello que se vivió, con aquello que se sintió o con esa persona. Y eso es un acto muy amoroso, porque entonces se cierra algo que ya no tiene cabida en la vida. Y se toma lo mejor de aquello. Y esa enseñanza puede ser un principio para la vida de esa persona. Y puede continuar. Se puede compartir, se puede vivir acompañado durante ese proceso, claro que sí. Y lo ideal es que si alguno de estos procesos llegan a afectar o alguna situación, o a lo mejor no se tiene la claridad, pues se busque la ayuda pertinente para que se sientan orientados y guiados durante esto que se vive, sin la necesidad de caer en el sufrimiento, el miedo, el rencor, el enojo, y se viva con plenitud y desde un acto de amor propio, como muchos de repente le pueden llegar a llamar. Y quizás la última pregunta que pueda aparecer después de todo este brevario cultural es: pero entonces, ¿cómo practicarlo día a día? A lo mejor ya trabajé, ya hice, ya deshice, ya me liberé, y ahora ¿cómo hacerlo en mi vida cotidiana? Y justamente el budismo nos permite ver esto y decir, pues que si uno sigue el camino de en medio, no hay que codiciar y evitar que el otro exista únicamente para satisfacer los deseos que uno tiene o para compensar aquel vacío que uno tiene. Y uno puede decir, ¿cómo se ama sin poseer? ¿Cómo se ama sin apego? Pues primeramente, descubrir esa carencia que uno tiene, trabajar y aceptarla. Y puede ser un trabajo arduo, puede ser un trabajo que se confronte uno consigo mismo, pero se puede aceptar y se puede constantemente abatir y comenzar a asumir la responsabilidad que uno tiene, así como liberar al otro de expectativas, de deseos, de cambios, devolviendo todo su lugar en la relación. El lugar del otro, de ser diferente, único, impresionante, y aprender a descubrir a esa persona y amar a esa persona por lo que es. Y es así como uno puede liberar al otro del deseo que se tiene, del apego que uno pueda comenzar a crear, construyendo en el presente para disfrutar de ese futuro sin temer a lo que pasará. Y para cerrar, quiero compartirles un pequeño poema o reflexión que nos trae a lo budista, que dice así: el desapego no quiere decir que no debes poseer nada.
El desapego quiere decir que nada te debe poseer a ti. Y para vivir una vida desapegada, uno no debe sentirse dueño de nada en medio de la abundancia. Durante este último mes he vivido el desapego, del dejar ir, del mirarme y de aprender a amar en libertad. Y eso me recuerda mucho a las águilas. Entonces, volvemos al inicio. Puede uno encontrar en otros seres vivos lo que uno siempre ha estado buscando o anhelando. Pero entonces encontrarse en sí mismo y tomar una elección respecto a lo que se quiere vivir y cómo se quiere vivir. El amar con plenitud sin la necesidad de poseer, sin la necesidad de preverse a que algo va a culminar. Porque entonces uno se predispone y no debería de ser así. Uno puede amar y querer al otro por lo que es. Y cuando los caminos se separen, volver a encontrarse en un punto y seguir compartiendo. Y para mí ha sido muy gratificante hacer este episodio porque he escuchado que muchas personas han estado viviendo esto. Entonces espero que el objetivo se haya cumplido y que tú que me estás escuchando hayas reflexionado respecto a esto. Con todo mi amor, te invito a que trabajes en el desapego para vivir en armonía. Espero que te haya gustado. Te invito a que sigas mi página de Instagram, @mujer.armoniosa. Ahí tengo un anuncio muy importante que compartir, así como propuestas, imágenes, frases y videos de mi agrado para compartir con ustedes y comprendan un poco más sobre el cómo vivir en armonía. Les agradezco y espero que hayan tenido un rato de armonía. Hasta la próxima.